Bien, señores, buenas tardes. Esta mañana algunos han comprado ya los mapas, parece que a algunos les falta. Tenemos que prepararnos para que en esta semana hagamos ya la práctica, empecemos con la parte práctica, pero hay que esperar que tengan todos. Antes de eso vamos a preparar videos, vamos a ver videos sobre geomorfología. Lo primero que les voy a mostrar es algo sobre cartografía, escalas de mapas. Vamos a hablar un poco de hidrografía, no importa, es del Perú, pero nos sirve a nosotros los conceptos. Y vamos a empezar con procesos de erosión fluviales, glaciales, etcétera. Vamos a ir viendo para tener idea. Pero en el transcurso de esta semana ya empezamos a trabajar con los mapas. A los que no tienen, llámenle a la señorita ayudante, a la auxiliar, ella es la que la tiene, para que les puedan recoger. Otra cosa, vamos a tener que, no sé si ya han terminado la inscripción, ¿no es cierto? La última inscripción. Voy a sacar la nueva lista, voy a volver a invitarles, ya les estoy avisando, si no pueden entrar, entonces van a ver en sus correos que les estoy invitando y tienen que aceptarme para que entre. Hay gente que esta mañana hablé, han comprado un mapa, pero recién primera clase no han dado primer examen, segundo examen, bueno, no sé cómo haremos. Vamos a arreglar todo eso, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces videos sobre geografía y escalas. Ahí estamos empezando. ¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Orcari, su canal de geografía de confianza. Hoy hablaremos de mi país, Bolivia. Comenzamos. Bolivia se encuentra en el hemisferio sur del planeta y al oeste del meridiano de Greenwich, por lo tanto tiene una latitud sur y una longitud occidental. Abarca un total de 1.464 kilómetros de latitud, siendo que su latitud mínima es el paralelo 938, Manoa, en el departamento de Pando, y su latitud máxima es el paralelo 2253, o Cerro Guayaques, ubicada al sur del departamento de Potosí. De longitud abarca unos 1.295 kilómetros, ya que su longitud mínima es el meridiano 5726, o Buen Fin, ubicado al este del departamento de Santa Cruz, y su longitud máxima es el meridiano 6938, o Cerro Mauripalca, ubicado al oeste del departamento de La Paz. Por esta ubicación, Bolivia es considerada el corazón de América del Sur, con sus 1.098.581 kilómetros cuadrados de superficie. Limita con 5 vecinos, al este y al norte con Brasil, siendo esta su única frontera totalmente amazónica, además de la frontera más larga que poseen tanto Bolivia como Brasil, y está basada principalmente en ríos e islas fluviales, además de algunos cerros en la parte sur. Al noroeste limita con Perú, donde la frontera es una mezcla entre montañas, ríos, lagos, islas y penínsulas, además de líneas rectas hasta el norte. Al suroeste limita con Chile, donde su principal frontera es la cordillera occidental del altiplano, siendo también su única frontera enteramente altiplánica. Al sur limita con Argentina, donde se usan montañas, ríos e incluso el paralelo 22 latitud sur como frontera, y al sureste limita con Paraguay, donde la frontera son líneas rectas divididas en hitos dentro del Chaco Boreal. Como ya dije, es un país mediterráneo, lo cual significa que no cuenta con un litoral. De hecho, es uno de los dos únicos países de América en esta condición, junto con Paraguay. Sin embargo, su geografía es bastante compleja, como lo veremos a continuación. Bolivia orográficamente está ubicada entre dos placas tectónicas, la placa del altiplano y la placa sudamericana, además que está muy cerca de la placa de Nazca, la cual está en actual subducción con ambas placas, dando como resultado a la cordillera de los Andes. Además de esto, la placa altiplánica, ya que está entre dos placas gigantescas, está siendo empujada a tal presión que dio origen a la meseta del Collao, la cual es la segunda meseta más grande del mundo, solo superada por el Tíbet. Debido a estos accidentes
antecedentes geográficos es que el país en cuanto a relieve se divide en 4 grandes regiones. La región andina o altiplano, con una altitud promedio de 3.800 metros. Esta se llama altiplano debido a que es una gran planicie ubicada entre las cordilleras occidental y oriental. La cordillera occidental es donde están los picos más altos del país y que son de origen volcánico, aunque estos actualmente están extintos y solo quedan remanentes de estos como géiseres y aguas termales. En esta cordillera está el punto más alto del país, el cual es el Nevado Sajama, de 6.542 metros de altitud. En medio está la altiplanicie, que cuenta con una que otra elevación. Y por último, la cordillera oriental, también llamada Cordillera Real. En ella es donde están ubicados los nevados más imponentes del país. La región interandina, con una altitud media de 2.390 metros, está compuesta de las quebradas, los valles y los yungas, pues es una zona intermedia entre los Andes y los llanos. La región de los llanos, que ocupan la mayor parte de la superficie del territorio nacional, con una altitud media de 330 metros. Estos son en su mayoría llanuras y algunas escasas serranías. Además, en esta región es donde se encuentra el punto más bajo del país, el cual es el río Paraguay, con una altitud de 74 metros, y la Chiquitanía. Esta se distingue de los llanos pues es un escudo o macizo, lo cual significa que es una formación de tierra datada del Precámbrico y no ha sufrido modificaciones significativas desde entonces. Es por eso que se pueden hallar en ellas muchas ancestrales serranías, que son la segunda formación montañosa más grande de Bolivia, después de los Andes. Como pueden sospechar, sus montañas más altas son las que están en la cordillera de los Andes, de las cuales las más altas son Chaupi-Orco, Huayna Potosí, Parinacota, Chachacomani, Pomerape, Chearoco, Ancouma, Illimani, Illampu, la cual en el siglo XVIII fue considerada la montaña más alta de América del Sur por un breve tiempo, y el Sajama. La cordillera de los Andes juega un papel fundamental en América del Sur, pues actúa como muralla para las nubes de menor altura. Es por eso que a medida que se avanza por ella, la cantidad de lluvias se reduce gradualmente, hasta llegar a la aridez del desierto de Siloli y Atacama. Además, esta altitud afecta el crecimiento de distintas plantas. Esto es perfectamente visible desde un satélite, pero al retener esta cantidad de humedad, esto logra que se alimenten las principales cuencas del país con agua. Pero eso lo veremos en... Aproximadamente el 1.4% de la superficie de Bolivia está cubierta de agua, de la cual la mayor superficie se compone de lagos, humedales y de ríos de un caudal muy importante. Podemos dividir a Bolivia en 3 principales vertientes. La vertiente del Océano Atlántico, que es la más caudalosa, se divide entre la cuenca del Río de la Plata, la cual es la segunda cuenca más extensa de América del Sur, y la cuenca del río Amazonas, que es la cuenca fluvial más extensa y caudalosa del mundo. La vertiente altiplánica. Esta es uno de los sistemas endorreicos más extensos de América y está dividida en 2 sistemas endorreicos principales, el del Salar de Coipasa, que empieza desde los nevados de la Cordillera Real y llevan agua al lago Titicaca y recorre todo el norte de la meseta del Collao hasta el lago Popó, hasta llegar al Salar de Coipasa, donde el agua se evapora y quedan los minerales formando el salar, y el sistema del Salar de Uyuni, que se alimenta de las aguas de los nevados y de las lluvias estacionarias, donde ocurrió una salinización más masiva. Existen hallazgos que demuestran que gran parte de la meseta del Collao fue anteriormente un gigantesco lago, pero este se fue secando, probablemente por la elevación del altiplano, dejando como rastro los salares. Y la última vertiente es la más modesta, la vertiente del Pacífico, la cual es la menos abundante, pues el único aporte constante de Bolivia al Océano Pacífico es a través de la cuenca del río Loa, que parten desde las denominadas aguas del Silala. Aunque son las menos caudalosas, estas aguas son un verdadero oasis para la supervivencia de la fauna y la flora del desierto de Atacama. El país se divide en 11 subcuencas, las cuales son la del río Madera, la del río Madre de Dios, la del río Beni, la del Ichilo Mamoré, la del Itenes, la del río Grande, la del Titicaca, la del desaguadero Popó Coipasa, la del Salar de Uyuni, la del Pilcomayo Bermejo y la del río Paraguay. Aunque el país posee una mayor cantidad de humedad en oriente,
ocurre algo curioso, y es que el agua de esta región se drena con bastante facilidad por sus cuencas. Por esta razón, sus lagos más extensos están curiosamente en su cuenca menos extensa, la cuenca altiplánica. Sus lagos más extensos son el lago Titicaca, el cual es el lago de agua dulce más grande de América del Sur, el lago Popó, el cual es el lago más grande ubicado enteramente en Bolivia, el lago Coipasa, el Guaytunas, que es el lago amazónico más grande de Bolivia, el Rogaguado, el Uruuru, la laguna Concepción, el Rogagua, el Guachuna y el lago Océano. Pero no solo posee ríos y lagos. En Bolivia hay una gran cantidad de pantanos y humedales, que son importantísimos para la biodiversidad del planeta. Es por eso que la Convención Ramsar ha reconocido 11 sitios Ramsar en el país, desde los humedales de Yata, Blanco, Matos, el Pantanal Boliviano, la Laguna Concepción, el río Parapetí, los Bañados del Isoso, Palmar de las Islas y Salinas de San José, los Lipes, el lago Popó, la cuenca del Taxara y el lago Titicaca. Por esta razón, Bolivia es la nación del mundo que mayor superficie catalogada como sitio Ramsar posee, con casi 150,000 kilómetros cuadrados, siendo el 13.5% del territorio del país. Como ya mencionamos antes, Bolivia forma parte de un extenso sistema endorreico, donde el agua no desemboca en ningún océano y se termina evaporando en sus salares. Los más extensos son el Salar de Uyuni, el cual es el salar continuo más grande del mundo, y el Salar de Coipasa, el cual es un lago endorreico en proceso de evaporación, como una vez lo fue el Salar de Uyuni. El resto son una serie de salares de menor extensión, pero que están repartidos alrededor de gran parte de la cuenca. Pero estos no solo están en Bolivia, existen grandes acumulaciones de sal en Chile y en Argentina, formando el Triángulo del Litio. Estos factores geográficos, tanto su relieve como sus cuencas, hacen que Bolivia sea uno de los países con mayor diversidad de ecorregiones. Se han descrito 12 ecorregiones, que pueden dividirse hasta 23 subecorregiones. Estas van desde los bosques del sudoeste de la Amazonía, el Cerrado boliviano, las sabanas inundables, el bosque seco chiquitano, el Gran Chaco, los yungas, el bosque tucumano boliviano, el Chaco serrano, bosques secos interandinos, la prepuna, la puna norteña y la puna sureña. Todas estas ecorregiones tienen climas distintivos, pero el país tradicionalmente se lo divide en 3 regiones climáticas, la de los Andes, los valles y los llanos. En los llanos su temperatura promedio es de 24 grados y máximas de 30, aunque existen los denominados surazos, que provocan temperaturas de alrededor de 18 grados por varios días. En los valles el clima cambia a seco y templado, con unas temperaturas medias de 16 grados. En época de calor, estas llegan a subir a medias de 24 grados, mientras que en época de frío, estas llegan a bajar a medias de 7.8 grados. Y en la región andina existe un clima frío de alta montaña, o tundra, con unas temperaturas medias de 7.9 grados, medias máximas de 15.8 grados y medias mínimas de 0.1 grados. Con esta diversidad geográfica de pisos geográficos y de clima, podemos decir que Bolivia está entre los 15 países con mayor biodiversidad del mundo. Representa el 0.2% de la superficie mundial y alberga alrededor del 40% de la diversidad biológica mundial. Tiene contabilizadas 402 especies de mamíferos, 1.419 especies de aves, 259 especies de anfibios, 308 especies de reptiles y 652 especies de peces. Esta diversidad de relieve también afecta a la flora del país, pues en Bolivia existen 17,000 especies vegetales contabilizadas y una gran diversidad genética. Solo por citar un ejemplo, en la meseta del Collao o altiplano existen más de 5,000 variedades de papa. Por esta razón es que en Bolivia existen más de 70 áreas con algún tipo de protección especial, entre áreas naturales de manejo integrado, parques nacionales, reservas nacionales de vida silvestre y áreas protegidas interdepartamentales, abarcando aproximadamente 1/3 del país. Aunque que éstas se cuiden como es debido es otra historia. La historia de Bolivia se suele dividir básicamente en 2 grandes periodos, el periodo prehispánico y el periodo hispánico. En el periodo prehispánico se desarrollaron culturas como la chiripa, la huancarani, tiahuanaco, los mojos, los chanés, los urus, los tobas, los aymaras,
los quechuas, los guaraníes y muchos más, hasta el periodo hispánico, donde todas estas tierras formarían parte del Imperio Español, el siglo XVI, siendo parte de esta entidad territorial como la Real Audiencia de Charcas, hasta el año 1825, día en que se declara la independencia del país como república. Todas estas culturas anteriormente mencionadas dejaron su huella en el país. Es por eso que en Bolivia se pueden encontrar alrededor de 35.000 sitios arqueológicos, siendo los más representativos del periodo prehispánico el yacimiento de Vizcachani, las Islas del Sol y de la Luna, Ciudadela de Alcaya, el fuerte de Samaipata, Tiwanaku, Incayacta, la fortaleza de Ixiamas, la fortaleza de Jachapasa, Iscanguaya, Pachataca y muchos más. También el periodo hispánico dejó una importante huella en Bolivia, y es la base arquitectónica de los centros históricos de sus principales ciudades, aunque las que mejor conservan la marca hispánica es la Villa Imperial de Potosí en los Andes y las misiones jesuíticas en el oriente. Actualmente denominada Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como forma de gobierno el de Estado Plurinacional con autonomías. Está dividida en 9 departamentos, donde el más extenso es Santa Cruz y el menos extenso es Tarija. Su segunda división nacional son 112 provincias y su tercera división nacional son sus 339 municipios. Adicional a esto, también existen numerosos territorios indígenas en el país. En cuanto a cómo se organiza, Bolivia posee 4 órganos de gobierno, los cuales son el órgano ejecutivo, representado por el presidente, el vicepresidente y los ministros; el órgano legislativo, representado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cámara de Diputados; el órgano judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y una jurisdicción indígena originaria campesina. Y por último está el órgano electoral, representado por el Tribunal Supremo Electoral como máxima instancia. Cabe destacar que el órgano ejecutivo, legislativo y electoral están en la ciudad de La Paz, pero esta no es la capital de Bolivia. La capital constitucional de Bolivia es la ciudad de Sucre, que alberga únicamente al órgano judicial. A los habitantes de este país se les conoce como boliviano para los hombres y boliviana para las mujeres. Su población se estima en 11.307.000 habitantes, compuesto por un 50.1% de mujeres y un 49.9% de hombres, dándole al país una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en el segundo país menos denso de América, solo por detrás de Canadá, aunque su población está en constante ascenso, pues su tasa de natalidad es de 2.83 nacimientos por mujer. En cuanto a la composición étnica, en Bolivia un 58.2% de habitantes declara no pertenecer a ningún pueblo o nación indígena, mientras que el 40.6% declara sí pertenecer a un pueblo o nación indígena, un 1.1% declara ser extranjero y un 0.1% no lo especifica. En los últimos censos bolivianos no existe una categoría que incluya la población mestiza o blanca. En el país el idioma oficial es el español, pero junto a este el país tiene cerca de 34 idiomas indígenas que comparten oficialidad, siendo los principales el quechua, el aymara y el guaraní. Bolivia, según su constitución, es un estado laico y aconfesional, pero la religión mayoritaria es el cristianismo, dividida entre un 71% de católicos y un 23% de iglesias protestantes. También el 5% del país declara no tener religión y un 1% está compuesta de otras religiones. La diversidad de pisos del país también afecta a la cultura, pues hay una gran diferencia entre un habitante de los Andes y un habitante de los llanos. Se les puede distinguir por la forma de vestir, acentos y jergas. Además, por el clima también hay una gran diferencia gastronómica que se puede experimentar visitando los distintos lugares. Sus ciudades más pobladas actualmente son Trinidad, Montero, Quillacollo, Sacaba, Tarija, Potosí, Sucre, su capital constitucional, Oruro, Cochabamba, La Paz, su sede de gobierno, El Alto, que está muy cerca de La Paz, y Santa Cruz de la Sierra. Sí, Bolivia es uno de los pocos países del mundo cuya capital no es la ciudad más poblada. De hecho, debe ser de uno de los poquísimos del mundo cuya capital no es ni la 6ª ciudad más poblada.
Actualmente Bolivia se considera un país pacifista y no ha tenido una guerra en más de 52 años, siendo la última la guerra de guerrillas de Ñancahuazú, y posee relaciones estables con la mayoría de sus vecinos. Solo tiene un roce diplomático contra Chile por el tema marítimo y ya está. En el tema de alianzas internacionales, Bolivia forma parte de la ONU y de otros organismos internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, la UIP y la OMC. En el campo de la integración regional, Bolivia es miembro pleno de la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR y Estado asociado del Mercosur. En resumen, Bolivia es un país bastante distintivo en América del Sur, cuya identidad no es una sola, sino todo un conglomerado de culturas distintas que decidieron formar parte de este país. Por esta razón podemos apreciar dentro de un mismo país una gran variedad de cultura, música, danzas, gente, comida y muchos detalles muy impresionantes. Pero si quieres aprender de todo eso, te invito a ver mi video 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Bolivia. En el próximo video hablaré sobre Perú. También recuerden que si quieren colaborar para sacar videos más rápido y de mejor calidad, pueden hacer una donación voluntaria vía PayPal o unirse a los miembros del canal. Por mi parte, esto ha sido todo por ahora. Yo soy Roberto del canal Urcari y les deseo un excelente día. Adiós. La escala se aplica cuando representamos un objeto real con un tamaño diferente del original en un dibujo, mapa o de cualquier otra manera. Así diremos que la escala es la relación matemática entre las dimensiones representadas y las reales. En esta fotografía, como conocemos el diámetro real de la moneda de 20 céntimos, 21 milímetros, podemos calcular o medir cualquier elemento de la fotografía. La moneda en la fotografía mide 26 milímetros y el cristal que está a su izquierda mide 55 milímetros. Haciendo una sencilla regla de 3, podemos calcular cuánto mide el cristal. El cristal mide 4,4 centímetros. Por tanto, una escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones de un objeto en el dibujo o mapa y sus dimensiones reales. Este es un ejemplo de un objeto a escala. Conocer la escala me permitiría saber cuántas veces es más grande el martillo real que su representación. En geología, la escala nos permite representar el terreno en un mapa, de tal manera que un área grande como la península ibérica lo hacemos pequeño para poder trabajar con él. Por tanto, un mapa es la representación a escala de la superficie terrestre. En un mapa, la escala es una relación matemática entre las medidas de longitud en un plano y su equivalente real. Esto se expresa de forma numérica mediante una fracción. 1 partido 50 o 1,50. Lo que quiere decir que, por ejemplo, un centímetro que midamos en el mapa corresponde a 50 centímetros en la realidad. Es importante tener en cuenta que las unidades de numerador y denominador tienen que ser las mismas. En esta tabla podemos comparar distintas escalas. La primera escala, 1,1, es lo que llamamos una escala natural. Cualquier objeto que representemos tiene las mismas dimensiones que en la realidad. Como vemos, a medida que aumenta el denominador de la escala, una misma medida real tendría en el mapa o dibujo un valor progresivamente menor. Así llegamos al concepto de lo que es un mapa a gran escala. En estos, el denominador es pequeño, en el ejemplo 1/10.000, y podemos representar un territorio pequeño, pero con mucho detalle. Sin embargo, un mapa a pequeña escala tiene el denominador grande, en el ejemplo 1/10 millones, lo que permite representar una gran extensión de terreno pero con menos detalle. La escala también se expresa de forma gráfica, mediante una línea recta graduada, es decir, dividida en partes iguales. Cada uno de los segmentos está numerado con unas determinadas unidades, lo cual nos permite medir directamente en el mapa distancias en unidades de longitud en el terreno. Por ejemplo, en este mapa la escala está expresada de forma gráfica y numérica. En la escala gráfica 2,2 centímetros son 100 kilómetros.
Si medimos la distancia que hay entre Gibraltar y el Cabo de Ajo, que es de 19 centímetros, podemos calcular cuántos kilómetros son en la realidad de dos formas. Una sería teniendo en cuenta que en la escala gráfica 2,2 centímetros son 100 kilómetros. Al hacer la regla de 3 obtenemos que 19 centímetros equivalen aproximadamente a 864 kilómetros. La otra forma es teniendo en cuenta la escala numérica. 4.550.000 implica que un centímetro son 4.550.000 centímetros en la realidad. Hacemos también una regla de 3 en la que obtenemos nuevamente que 19 centímetros equivalen a 864 kilómetros. La escala se aplica cuando representamos un objeto real con un tamaño diferente del original en un dibujo, mapa o de cualquier otra manera. Así diremos que la escala es la relación matemática entre las dimensiones representadas y las reales. En esta fotografía, como conocemos el diámetro real de la moneda de 20 céntimos, 21 milímetros, podemos calcular o medir cualquier elemento de la fotografía. La moneda en la fotografía mide 26 milímetros y el cristal que está a su izquierda mide 55 milímetros. Haciendo una sencilla regla de 3, podemos calcular cuánto mide el cristal. El cristal mide 4,4 centímetros. Por tanto, una escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones de un objeto en el dibujo o mapa y sus dimensiones reales. Este es un ejemplo de un objeto a escala. Conocer la escala me permitiría saber cuántas veces es más grande el martillo real que su representación. En geología, la escala nos permite representar el terreno en un mapa, de tal manera que un área grande como la península ibérica lo hacemos pequeño para poder trabajar con él. Por tanto, un mapa es la representación a escala de la superficie terrestre. En un mapa, la escala es una relación matemática entre las medidas de longitud en un plano y su equivalente real. Esto se expresa de forma numérica mediante una fracción. 1 partido 50 o 1,50. Lo que quiere decir que, por ejemplo, un centímetro que midamos en el mapa corresponde a 50 centímetros en la realidad. Es importante tener en cuenta que las unidades de numerador y denominador tienen que ser las mismas. En esta tabla podemos comparar distintas escalas. La primera escala, 1,1, es lo que llamamos una escala natural. Cualquier objeto que representemos tiene las mismas dimensiones que en la realidad. Como vemos, a medida que aumenta el denominador de la escala, una misma medida real tendría en el mapa o dibujo un valor progresivamente menor. Así llegamos al concepto de lo que es un mapa a gran escala. En estos, el denominador es pequeño, en el ejemplo 1/10.000, y podemos representar un territorio pequeño, pero con mucho detalle. Sin embargo, un mapa a pequeña escala tiene el denominador grande, en el ejemplo 1/10 millones, lo que permite representar una gran extensión de terreno pero con menos detalle. La escala también se expresa de forma gráfica, mediante una línea recta graduada, es decir, dividida en partes iguales. Cada uno de los segmentos está numerado con unas determinadas unidades, lo cual nos permite medir directamente en el mapa distancias en unidades de longitud en el terreno. Por ejemplo, en este mapa la escala está expresada de forma gráfica y numérica. En la escala gráfica 2,2 centímetros son 100 kilómetros. Si medimos la distancia que hay entre Gibraltar y el Cabo de Ajo, que es de 19 centímetros, podemos calcular cuántos kilómetros son en la realidad de dos formas. Una sería teniendo en cuenta que en la escala gráfica 2,2 centímetros son 100 kilómetros. Al hacer la regla de 3 obtenemos que 19 centímetros equivalen aproximadamente a 864 kilómetros. La otra forma es teniendo en cuenta la escala numérica. 4.550.000 implica que un centímetro son 4.550.000 centímetros en la realidad. Hacemos también una regla de 3 en la que obtenemos nuevamente que 19 centímetros equivalen a 864 kilómetros.
La escala se aplica cuando representamos un objeto real con un tamaño diferente del original en un dibujo, mapa o de cualquier otra manera. Así, procesos geomorfológicos. Para entenderlos, vamos a dividir esta palabra en dos. Por un lado, geo, que significa tierra, por otro lado, morfología, que significa forma o estructura. Entonces, entendemos que al combinarlos, estamos hablando de las razones detrás de la forma que presenta la superficie terrestre. Como observamos a nuestro alrededor, la superficie terrestre no es plana, no es perfecta. Por el contrario, es irregular. En ella podemos observar sectores altos y bajos o depresiones. Los procesos geomorfológicos arrojan luz acerca de cuáles son las razones detrás de la forma que adopta la superficie terrestre. Existen dos fuerzas que moldean la superficie de la Tierra. La primera es la fuerza endógena y la segunda es la fuerza exógena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerzas endógenas? Endo proviene de dentro, por lo que hace referencia a las fuerzas que se generan en el interior de la Tierra, es decir, por debajo de la superficie de la misma. Exo hace referencia a externo, por lo cual nos referimos a aquellas fuerzas que provienen del exterior de la Tierra, es decir, sobre la superficie. Para entender las fuerzas endógenas, primero debemos entender qué es lo que ocurre en el interior de la Tierra. El interior de la Tierra está dividido en diferentes capas, caracterizadas por diferentes composiciones minerales y comportamientos físicos. La corteza, que es la capa exterior, se caracteriza por un comportamiento rígido y se apoya sobre una capa de material fundido de comportamiento plástico que se llama atenosfera. Debajo de estas tiene lugar el manto superior e inferior. En el manto el comportamiento es ligeramente plástico y se llevan a cabo las corrientes de convección. Estas corrientes, junto con otros procesos, causan el movimiento de las placas tectónicas de la corteza, que incluyen tanto a las placas oceánicas como a las continentales. Estos movimientos son los principales causantes de los terremotos, erupciones volcánicas, entre otros. Es por ello que las fuerzas endógenas surgen desde el interior de la Tierra. El otro tipo de fuerzas son las exógenas, que actúan sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, la luz solar, que provoca cambios en la temperatura de la superficie. Las lluvias, el viento, los ríos, los glaciares, son todos procesos que producen meteorización de las rocas, transporte y depositación, intentando disminuir las irregularidades, por ejemplo, reducir el tamaño de una montaña, así como la profundidad de un lago o del mar. Si imaginamos a la superficie de la Tierra como una línea, en uno de los lados los procesos endógenos y en el otro los procesos exógenos, podemos ver cómo las fuerzas endógenas tienden a modificar la línea, aumentando sus irregularidades a partir de la interacción entre las placas tectónicas y la deformación asociada. Por otro lado, tenemos a las fuerzas exógenas que a partir de la meteorización, transporte y sedimentación de las rocas, tiende a suavizar la superficie, a volverla más plana. Estas fuerzas antagónicas son las que modelan la superficie terrestre y determinan el paisaje que caracteriza a cada lugar. Primero, empezar, ¿no?, por entender qué es una cuenca hidrográfica y también diferenciar, ¿no?, lo que es cuenca hidrográfica de lo que es, por ejemplo, una cuenca hídrica. Una cuenca hídrica principalmente se refiere al recurso agua, que puede ser ríos, lagos, precipitaciones, relacionado a todo eso, incluso agua subterránea. Pero cuando hablamos ya de cuenca hidrográfica, más bien una cuenca hidrográfica va a tener más bien dentro de ella a la cuenca hídrica misma. Entonces, cuenca hidrográfica es toda esta parte del territorio donde vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, el recurso hídrico más la parte física y los elementos incluso sociales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una definición que ustedes lo tienen en su material, ¿no? Ahí la definición dice: una cuenca hidrográfica está constituida por el territorio que delimita el curso, que delimita el curso del río. Todo este espacio territorial o espacio geográfico está delimitando a la cuenca hidrográfica, donde vamos a tener el río principal y sus ríos secundarios.
Estos ríos secundarios son los que van a alimentar al río principal, el cual va a desembocar, puede ser un lago del mar. Por ejemplo, si este río desemboca en el lago, le decimos cuenca endorreica. Si este río desemboca, por ejemplo, en el mar, le decimos cuenca exorreica. ¿A quién le vamos a considerar río principal? Al río, por ejemplo, que tiene la mayor longitud desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces, todo este territorio donde vamos a encontrar a ese elemento importante que es el recurso hídrico, toda esta parte es lo que llamamos cuenca hidrográfica. Entonces decimos cuenca hidrográfica es el espacio donde colecta el agua que converge hacia un colector común. Ese colector común, en primer lugar, vamos a llamar así al río principal, y luego ese río principal va a desembocar en esta área, que puede ser un lago, que puede ser el mar. Si esta desembocadura es un lago, entonces decimos que es una cuenca exorreica. Si este lugar de desembocadura es el mar, entonces decimos que es una cuenca exorreica. ¿Quedó claro ahí? Entonces, toda esta parte es el territorio de la cuenca hidrográfica. También aquí hay que recordar, o hay que poner una notita acá, nota, la cuenca hidrográfica es considerada hoy día, si lo considera incluso desde un tiempo atrás, es considerada, ¿ya?, una cuenca, ¿no? Es considerada, perdón, una unidad. Es una unidad geográfica. Le dicen que es una unidad geográfica. Y esto hay que recordarlo porque más adelante lo vamos a mencionar por qué se dice una unidad geográfica. Además, también decimos que una cuenca hidrográfica es, una cuenca hidrográfica es la unidad geográfica, incluso podríamos decir así, es una unidad geográfica más importante del territorio nacional, o simplemente es la unidad geográfica importante del territorio. ¿Y por qué vamos a decir que una cuenca es una unidad geográfica tan importante? Si ustedes se dan cuenta aquí, en esta cuenca hidrográfica vamos a tener, por ejemplo, diferentes actividades que el hombre desarrolla ahí. Por ejemplo, tenemos las altas montañas con sus nevados, desde donde estos nevados, cuando se deshielan, van a dar origen a la formación de ríos y lagos, y esos ríos justamente van a ser los que van a alimentar, ¿no?, a otros ríos, si es que es un río secundario, y esos ríos, o en esos ríos, por ejemplo, la población se va a dedicar a diferentes actividades. Por ejemplo, acá tenemos valles, ¿no? Tenemos valles interandinos porque está rodeado de montañas, donde el hombre hace diferentes actividades económicas. Por ejemplo, agricultura, o también de repente por ahí tenemos ciudades. Entonces, ¿por qué decimos que la cuenca es una unidad geográfica tan importante o importante dentro de un territorio? Porque justamente es donde el hombre se interrelaciona directamente con su medio. Tenemos entonces diferentes actividades. Entonces es así, por ejemplo, en esta zona de esta cuenca tenemos, por ejemplo, zonas industriales, ¿no? Todo esto es una zona, podemos tener zonas industriales. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una pampa con su desarrollo agrícola, y seguramente será pues una agricultura incluso de exportación o tal vez de producción nacional. Tenemos entonces aquí zonas agrícolas, así como también lo estamos viendo en las altas montañas, zonas agrícolas. O también por aquí tenemos, por ejemplo, zonas urbanas. O tal vez dentro de estas montañas también, y no se ven, pero sabemos que ahí, por ejemplo, hay zonas mineras. Ahí está. Entonces, justamente ahí ya estamos viendo el por qué una cuenca sería denominada una cuenca o una unidad geográfica importante para el territorio, porque es donde el hombre desarrolla todas sus actividades, o las diferentes actividades que se desarrollan.
como hemos visto hasta esta parte, estamos ya definiendo lo que es una cuenca hidrográfica. Entonces, si hemos visto ya la definición de una cuenca, ahora también tenemos que ver qué actividades hace el hombre dentro de esa cuenca. Para conocer las actividades que el hombre hace dentro de esa cuenca, tenemos primero que sectorizar esa cuenca. Entonces, si sectorizamos a esta cuenca, tenemos 3 áreas, ¿no? Vamos a tener 3 áreas definidas. Entonces, tenemos aquí estas 3 áreas. ¿Ya? Tenemos aquí toda esta parte, ¿no? La parte donde los ríos nacen, o desde su naciente, o el origen de estas zonas. Esa zona donde el río nace, le conocemos entonces como el curso alto. El curso alto. Pero también a veces hemos escuchado definiciones como, por ejemplo, cabeceras de cuenca, ¿no? Incluso si recordamos las movilizaciones que se desarrollaron por este proyecto de Conga allá en Cajamarca, la gente se oponía a ese proyecto de Conga. ¿Por qué? La gente decía, no queremos que el proyecto Conga vaya porque van a secar nuestras aguas o van a utilizar nuestros lagos para poder depositar sus relaves. Entonces, esa zona justamente donde la mayoría de las empresas mineras o yacimientos mineros se ubican, es justamente esa zona del curso alto. Para poderlo diferenciar, vamos a poner el mismo término, ¿no? Vamos a poner entonces aquí, en vez de decir 1, vamos a poner A para que tú puedas diferenciar, ¿correcto? Entonces, ese es el curso alto. Luego tenemos el curso medio. Tenemos curso medio. ¿Ya? Ahí está el curso medio. Y finalmente, toda esta zona donde ya habíamos mencionado, ¿no? Diferentes actividades que también se pueden dar en este curso medio, es justamente el curso bajo. ¿Ya? Aquí tenemos ya el curso bajo. ¿Y qué actividades va a hacer el hombre tanto en ese curso bajo, curso medio o curso alto? Si ustedes no se ponen a analizar o a ver la forma de la topografía o la forma del relieve, el curso alto generalmente se caracteriza, o siempre, así también por eso lo llamamos curso alto, se caracteriza por ser una región accidentada. Es la región accidentada, ¿no? También decíamos hace un rato, también le podríamos llamar cabecera de cuenca, las cabeceras de cuenca. Ahí está. En algunas ocasiones también van a ustedes escuchar algunos comentarios que tanto al A como al B también a veces le llaman cabeceras de cuenca. Pero en todo caso siempre hay que tener presente estos 3 sectores. Región accidentada, cabeceras de cuenca. Incluso podemos decir esta zona es la naciente de los ríos. La naciente de los ríos. Muy bien. ¿Qué actividades podemos encontrar en esta zona del curso alto? Podemos encontrar las zonas mineras. Si en estos lugares podemos encontrar mesetas o relieves planos altoandinos, también hay actividades ganaderas, ¿no? Incluso las empresas mineras también construyen sus represas para poderse abastecer del agua en estas zonas. Por ejemplo, podríamos ahí decir qué impactos está sufriendo el curso alto. ¿Qué impactos está sufriendo? Por ejemplo, el calentamiento global estaría generando el deshielo de estos nevados o glaciares que tenemos nosotros en nuestro país. Y como ustedes ya saben, en examen de admisión en la UNI o en San Marcos ya han preguntado sobre esas consecuencias. Entonces ahí tenemos el curso alto, la naciente de los ríos. Por ser accidentado y por el tipo de clima que presenta, casi la agricultura es muy limitada. Por ahí tal vez en algunas mesetas como la meseta de Bombón, en Junín, o la meseta del Collao, o allá por el Cusco también, hay producción agrícola, pero principalmente de cereales o la maca, por ejemplo. Eso exclusivamente. Pero ya agricultura más limitada.
En cambio, en el curso medio y el curso bajo, ya las actividades ahí se van incrementando. Generalmente decimos que el curso bajo son las regiones más pobladas, ¿no? De mayores actividades, pero eso también hay que tener presente lo siguiente. Si esta cuenca perteneciera a la cuenca de la vertiente del Atlántico, es decir, para el Amazonas, ahí podríamos separarlo en 3 sectores, pero este sector del curso bajo ya no sería una zona altamente poblada. Por ejemplo, si este fuera el río Amazonas, todas estas zonas estarían generalmente, las grandes extensiones están cubiertas de pantanos o tahuampas. Entonces, en la parte oriental del territorio peruano, el curso bajo no tiene tanta población, ¿no? Entonces decimos, más bien el curso bajo del lado oriental están despoblados y están más bien cubiertos de grandes tahuampas o pantanos. Y más bien el curso medio sería la zona más poblada, que estaríamos hablando, por ejemplo, de la Selva Alta, el Valle de Chanchamayo, el Valle del Guayaga, el Valle de Nora, allá por el Cusco de la Convención, etc. En cambio, si estamos hablando de cuencas que pertenecen a la vertiente occidental, ahí sí podríamos diferenciarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginen que estamos hablando del río Rímac. Estaríamos hablando de las nacientes, por ahí el Nevado de Ticlio y otros más como el Nevado de Meix, ¿no? Entonces, desde esas zonas vamos a tener la naciente del río Rímac. Ese río Rímac se desplaza por toda esta parte del territorio y, por ejemplo, esta zona podríamos hacer referencia, por ejemplo, a la zona de Matucana, a la zona de Chosica, y esta parte ya sería la cuenca, el curso bajo, que podría estar abarcando lo que es Lima, incluso toda esta zona del Callao. Y ahí sí podríamos decir que el curso bajo es la zona altamente poblada, donde vamos a encontrar, por ejemplo, ciudades, zonas agrícolas en algunos lugares o zonas industriales. De ahí hay que también tener esa referencia. Si en un examen uno no lo puede hacer todo tan dogmáticamente, sino también hay que tener presente eso para quien te están preguntando. Pero en forma general decimos eso, ¿no? Curso alto accidentado, curso medio, todavía se mantiene, ¿no? Todavía es una región accidentada también. Es una región accidentada, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya los ríos presentan mayor caudal. ¿Por qué los ríos presentan mayor caudal aquí? Porque ya en el curso medio vamos a encontrar un poco más ya de precipitaciones. Hay mayor cantidad de afluentes. Entonces ya los ríos van teniendo mayor caudal. Entonces esa es la región del curso medio. En esta zona vamos a encontrar también una alta erosión, ¿no? Una alta erosión o desgaste de la superficie, en este caso de esta área geográfica. En el curso medio también hay una alta erosión, con la diferencia que en el curso medio ya ahí hay mayores precipitaciones, incluso las actividades humanas pueden estar generando, por ejemplo, acá hay agricultura. Podríamos estar pensando que son andenes, o podríamos estar en la selva alta, por ejemplo, ese es un problema. La población para hacer agricultura en las laderas de la vertiente oriental tiene que talar los bosques, lo que hace o genera mayor erosión producto de las altas precipitaciones. Entonces ahí la alta erosión se debe también a la mayor presencia ya también de las actividades humanas y las fuertes precipitaciones. Y por el producto de ello también aquí podríamos encontrar, por ejemplo, los pongos, si es que hablamos para la vertiente oriental, o podríamos hablar de los cañones, si hablamos para la vertiente occidental. Y en esos cañones y pongos, por ejemplo, el hombre, ¿qué puede hacer? Justamente ahí podemos decir que el hombre puede construir, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Y si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos en este caso un pongo o un cañón, ¿correcto? Entonces, le decimos pongo cuando este relieve tiene menos profundidad, ¿no? Y ha sido formado por los ríos amazónicos, o le decimos cañón cuando tiene mayor profundidad y generalmente formado por ríos occidentales o de la vertiente del Pacífico. Muy bien, y si ya estamos en el curso bajo
se caracteriza ya por ser una región llana. En la región llana, ¿correcto? En esta región llana vamos a tener entonces, por ejemplo, si estas zonas del curso medio y alto son zonas de erosión, ¿cómo serían estas zonas del curso bajo? Estas zonas del curso bajo ya serían zonas, más bien, sería una zona de sedimentación, ¿correcto? Sedimentación. O también podemos comprender la palabra sedimentación como acumulación de los materiales en estas llanuras. ¿Por qué esta zona es zona de sedimentación? Porque justamente su relieve es llano, su topografía es llana, entonces ahí los ríos ya se mueven con mayor lentitud, ¿no? Con menor velocidad, con menos torrencialidad, si quieren llamarle así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya los ríos empiezan a depositar su material. Y es por eso también que ahí podemos encontrar relieves ricos o relieves ricos para la agricultura o alta fertilidad. Entonces, esta zona de sedimentación o curso bajo, dependiendo, como decíamos hace un rato, podían ser zonas urbanas, zonas agrícolas o zonas industriales, generalmente, pero también en la vertiente oriental, zonas también pantanosas. En el curso bajo ya aquí los ríos presentan aquí por su llanura, presentan por ejemplo meandros, ¿no? Meandros. En esta zona ya también podemos decir por su llanura los ríos son navegables. Entonces, como estamos viendo, ¿no? Dependiendo de la topografía del terreno, ¿no? El hombre va a realizar diferentes actividades, tanto en el curso alto, curso medio y curso bajo. Ya, por ejemplo, en el examen de admisión en la UNI ha venido, por ejemplo, la pregunta sobre en qué sector afectaría más, por ejemplo, las actividades mineras. Estamos hablando del curso alto, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sector, por ejemplo, se podría dar la presencia de huaicos? En el curso medio, por su topografía, mayor precipitación. ¿En qué zonas se dan problemas de inundaciones que podrían afectar a la población en las grandes precipitaciones? En el curso bajo. El otro punto también que vamos a tratar aquí dentro de una cuenca ya son los elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Como habíamos visto en el primer punto, decíamos que una cuenca es una unidad, ¿no? ¿Y por qué decíamos que era una unidad? Justamente porque aquí vamos a encontrar tanto los elementos físicos como sociales y hasta biológicos que se interrelacionan. Entonces, considerando ese punto, considerando a la cuenca como una unidad, ¿no? Como un sistema, de ahí viene el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Es una interrelación de diferentes elementos. Entonces, considerando ese punto, ¿no? Como una unidad, tenemos como un primer elemento, entonces los elementos físicos. ¿Quiénes son esos elementos físicos? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Las montañas, que son se podría decir que son los límites entre una cuenca y otra, ¿no? ¿Qué es lo que limita, por ejemplo, a la cuenca del río Rímac, de la cuenca del río Chillón o la cuenca del río Lurín? ¿Qué es lo que los va a limitar? Justamente las montañas. Pero no le vamos a llamar así montañas, pues, ¿no? Entonces ahí ya viene otra denominación, le dicen divisorias de agua. Esas divisorias de agua, entonces, como primer elemento, ponemos aquí las divisorias de agua. Entonces podemos decir que las divisorias de agua son la parte alta de las cuencas desde donde los ríos van a desplazarse, ¿no? A través de estas vertientes y llegar pues a un río principal, o tal vez el mismo río principal se está desplazando por ahí. Esa es la divisoria de agua, ¿no? Las montañas desde donde los ríos se van a ir desplazando hacia las zonas de colectores comunes. Entonces, la divisoria de agua es un primer elemento. Segundo elemento físico sería aquí el río principal. El río principal. ¿Quién es ese río principal de una cuenca? ¿Por qué yo no digo, por ejemplo, este río que sea el río principal y por qué este es el río principal? Como habíamos dicho al inicio,
el río principal es el que va a tener el mayor recorrido, ¿no? Desde su naciente hasta su desembocadura es el que va a tener el mayor recorrido. Y los otros ríos que van a incrementar su caudal, obviamente van a ser más pequeños. Por ejemplo, en la década del 80, la institución que en ese entonces se llamaba ONER, hoy día ya no existe, ¿no? Hoy día, luego pasó a ser INRENA y hoy día ya se desintegró y hoy día hablamos ya del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente. Dentro del Ministerio de Agricultura tenemos, por ejemplo, el ANA. El ANA es la Autoridad Nacional del Agua, el cual está constantemente vigilante ante el uso adecuado del recurso hídrico. En la década del 80, la ONER va a hacer una clasificación de las cuencas, por ejemplo, ¿no? En la vertiente del Pacífico mencionó 53 cuencas, en la vertiente del Atlántico alrededor de más de 100 cuencas, en realidad 147, y luego tenemos en el Titicaca otra cantidad de cuencas, alrededor de 8 a 9 cuencas. Entonces, pero hoy día ya no decimos cuenca esto, no, cuenca es todo esto, donde vamos a encontrar a un río principal y sus ríos secundarios. Si todo esto es una cuenca, desde la naciente del río más lejano hasta su desembocadura, esta zona de los otros ríos que van a llegar al río principal, le podemos llamar microcuencas o subcuencas, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un río principal. ¿Quién es ese río principal? Retomando entonces el punto ¿no? del río principal. ¿Quién es ese río principal? Es el que tiene el mayor recorrido hasta su desembocadura, el que va a tener mayor recorrido. Segundo, a veces también confundimos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuántos ríos principales tiene esta cuenca? Entonces, esta cuenca solo va a tener un río principal. Es decir, el río principal es único. Es único. Y los restantes, vamos a llamarle así, ríos secundarios. Ríos secundarios. ¿No? Ahí está. ¿Quiénes son esos ríos secundarios? Ríos que van a incrementar el caudal del río principal. Ahora, puedo yo preguntar entonces, en una cuenca, ¿cuántos ríos llegan a desembocar, ya sea en un lago o ya sea en el mar? ¿Cuántos ríos llegan a desembocar entonces? Decimos justamente uno solo. ¿Quién es ese río que va a llegar a desembocar? Ese es el río principal. Y generalmente el nombre de la cuenca es el nombre de ese río principal. Digo generalmente, porque coincide con la mayoría de los casos. Por ejemplo, vamos al río Santa, ¿no? ¿Quién es el río Santa? Es el río principal. Ahí también va a tener un montón de afluentes, desde quienes van a alimentar al río, desde de los deshielos de los nevados. O podríamos regresar al mismo río Rímac. El río Rímac, desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, por el sector del Callao, ese es el río principal. Es un río único. Y los secundarios, ¿no? Y los secundarios que también vamos más adelante a diferenciar qué ríos secundarios son. Entonces tenemos B, ¿no? Elementos físicos, ya estamos viendo los tres. También, como decíamos, ¿por qué le llamamos una unidad? Porque no solamente tenemos elementos físicos, también tenemos elementos sociales. Ahí está, son los elementos sociales. Cuando hablamos de elementos sociales, nos estamos refiriendo a toda esa área o zonas de transformación, ¿ya? Zonas de transformación realizadas por el hombre. ¿Quiénes pueden ser esas zonas de transformación? ¿Qué zonas pueden ser esas zonas transformadas? Zonas agrícolas, como ya lo habíamos visto, ¿no? En la definición de cuencas. Entonces tenemos zonas agrícolas, zonas industriales, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué más vemos? A ver, estamos viendo también zonas urbanas, zonas mineras, incluso no lo hemos mencionado, también podríamos hablar zonas de conservación. ¿Qué son zonas de conservación? Por ejemplo, parques nacionales, santuarios nacionales, reservas nacionales, etc. ¿Sí? Entonces tenemos zonas agrícolas, zonas industriales y etcétera. ¿Correcto? Tenemos diferentes
zonas transformadas por el hombre. Entonces, no solamente estamos encontrando al río, a las montañas, y ahí pues no es una cuenca. Una cuenca tiene diferentes elementos. Y un tercer elemento importantísimo, ¿no? Ahí tenemos entonces los elementos biológicos. Y podríamos empezar ahí haciendo una pregunta, ¿no? ¿Quién es ese elemento biológico importantísimo, ¿no? Que, por ejemplo, mantiene el caudal hídrico o el caudal de los ríos? ¿Quién es ese elemento biológico? Y ahí podríamos estar mencionando de quién. Justamente ahí importante, los bosques. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy día hay problemas en nuestra Amazonía, ¿no? Pueblos nativos que se oponen a los proyectos de concesión amazónica de nuestros bosques o de los bosques peruanos. Entonces, ¿por qué se oponen? Ya muchos ambientalistas lo plantean hoy día, ¿no? Los bosques con sus raíces lo que hacen es retener el recurso agua en el suelo o en el subsuelo, lo que en las épocas de sequía van a ser desfogadas hacia el río, manteniendo, por ejemplo, el caudal. Entonces, la deforestación también es un problema específicamente para el recurso hídrico. Ahí tenemos elementos biológicos que son los bosques. También podríamos hablar, por ejemplo, de la fauna, ¿no? La fauna. O podríamos hablar incluso de microorganismos. Tal vez nos parece algo muy raro, ¿no es cierto? Pero no podríamos mencionarlo, no podríamos decir que es raro, porque en realidad hoy día los microorganismos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tienen los hongos y bacterias en la Amazonía peruana? Estos hongos y bacterias están muy relacionados a los bosques. Cuando las hojas de los árboles caen en los suelos amazónicos, debido a la gran cantidad de hongos y bacterias, estas hojas se descomponen con mayor rapidez. Algunos biólogos plantean que las hojas o el material orgánico se descompone entre 5 y 7 días, por ejemplo, podría darse aquí en la costa. En la Amazonía, pese a que el suelo es bastante infértil, estos suelos se mantienen, ¿no? Y se mantienen gracias a ¿qué? A la descomposición que realizan estos microorganismos que fertilizan constantemente los suelos, y eso permite la presencia, por ejemplo, de los bosques, pese a que los suelos amazónicos son altamente infértiles. Entonces ahí tenemos bosques, fauna, microorganismos importantísimos para la fertilidad del suelo. Y no solo ahí, por ejemplo, hoy día algunos países, si no tengo más bien muy presentes, en Canadá, por ejemplo, se usan microorganismos para hacer tratamiento de aguas residuales mineras. En vez de usar metales pesados o metales que puedan ayudar a separar el mineral de otros que no sea el mineral que ellos quieran, utilizan, por ejemplo, hoy día bacterias. A ese tipo de lavado de minerales se conocen como los biolixiviados, y ahí se utilizan los microorganismos. Un punto más aquí a tratar sería las características de los ríos, y hay que hacerlo porque cuando van a tocar el tema de ríos del Pacífico, Amazonas, ahí van a haber términos que a veces se complican un poquito. Por lo menos tratar de recordar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del río principal, como ya le hemos mencionado, ¿quién es el río principal? Podemos decir que es el principal colector, ¿no? Que va a recoger el agua de toda la cuenca y lo va a llevar hasta la desembocadura. Ese es el río principal. ¿Cuántos ríos son? Uno solo. Luego podemos hablar de los ríos secundarios. ¿Quiénes son esos ríos secundarios? ¿No? Los ríos secundarios. Entonces podemos hablar de los ríos secundarios. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de los afluentes. Los afluentes. ¿Quiénes son los afluentes? Afluentes le decimos a los ríos, ¿no? Que llevan agua al río principal, ¿no? Incrementando el caudal. Entonces, afluentes le decimos los que incrementan
el caudal del río principal. O comúnmente decimos también que es el río que lleva agua al río principal. También otro río, dentro de los ríos secundarios podemos mencionar a los efluentes. Efluentes le decimos a todo aquel río que más bien saca agua del río principal para llevárselo a otra cuenca. Entonces decimos efluentes es el que disminuye el caudal del río principal. ¿Y por qué disminuye el caudal del río principal? Porque lo va a sacar de ahí para llevárselo a otra cuenca. Entonces ahí ya tenemos afluentes y efluentes, ¿ya? Pero también hay algunos términos que se pueden usar para la palabra afluentes, también puedes decir tributario. Otro sinónimo para el término efluente también se conoce como emisario. Tributarios, emisarios, ¿correcto? Otros términos también que vamos a usar más adelante en el tema de ríos, podríamos también hablar del término caudal. ¿Qué significa caudal? Caudal lo vamos a entender por volumen de agua. Volumen de agua. Otro término también podemos hablar de régimen. ¿Qué es el régimen? La variación del caudal. Variación del caudal. Primero, empezar, ¿no?, por entender qué es una cuenca hidrográfica y también diferenciar, ¿no?, lo que es cuenca hidrográfica de lo que es, por ejemplo, una cuenca hídrica. Una cuenca hídrica principal. El enfoque de la geomorfología en el estudio de las laderas consiste en el análisis de los fenómenos que se producen en las vertientes asociadas a la orografía del terreno, así como de las morfologías que se generan. Esta disciplina está muy relacionada con el estudio de riesgos geológicos. Debido a los desniveles que implica la existencia de estos relieves, dichos fenómenos en las laderas están fuertemente relacionados con procesos gravitacionales. Una ladera es una extensión de terreno inclinada que aflora en la superficie terrestre. Su morfología puede ser muy variada, pudiendo ser recta, cóncava, convexa, escalonada o una combinación de las anteriores. En su forma influyen cuantiosas variables, como la madurez del relieve, la disposición de las capas, la orientación respecto al sol y los vientos dominantes, el clima, la vegetación, etc. Las laderas suelen ser el resultado de varios procesos conjugados, que finalmente le confieren su morfología. Estos procesos son tanto endógenos, como pueden ser movimientos tectónicos y el vulcanismo entre otros, así como exógenos, en los cuales nos vamos a centrar en este tema. La clasificación de las laderas según su pendiente divide a estas en suaves, entre 5 y 2 grados de inclinación, tendidas, de 15 a 5 grados, de pendiente media, entre 35 y 15 grados, y abruptas, con inclinaciones mayores a los 35 grados. Laderas con inclinaciones superiores a los 45 grados se denominan también escarpes, pudiendo llegar a ser completamente verticales e incluso exhibir ángulos superiores a los 90 grados, quedando el escarpe en desplome. Los escarpes, entre otros procesos, pueden formarse por la incisión fluvial con el encajonamiento de los cauces, por la acción del oleaje formando acantilados, están causados por la actividad tectónica asociadas a la presencia de fallas en superficie, donde el plano de rotura genera un escarpe de falla, o también a causa de algunos procesos gravitacionales, donde tras eventos de desprendimiento o deslizamiento en las laderas, en la parte superior de estos se origina un fuerte desnivel que se conoce como escarpe de cabecera. Los levantamientos orográficos, originados principalmente en relación a eventos tectónicos, tienden a evolucionar en el tiempo hasta desaparecer, dando lugar a planicies denominadas penillanuras o peneplanicies. Durante este gran intervalo de tiempo que transcurre entre ambos escenarios, los procesos de erosión, meteorización y sedimentación dejan variadas morfologías. Los materiales rocosos en los parajes elevados están más expuestos a los agentes erosivos y a la meteorización, por lo que estos procesos de denudación serán los principales en estos sectores.
mientras que los procesos de sedimentación asociados a estos se dan en general en zonas más alejadas, aunque pueden aparecer igualmente en zonas proximales relacionados sobre todo a la pérdida brusca de la pendiente. El tipo de erosión y meteorización predominante en las laderas va a depender principalmente de las condiciones climáticas. En regiones áridas, la meteorización física por termoclastia y el viento son los principales agentes. Igualmente, la escorrentía y la erosión fluvial pueden tener un importante efecto a pesar de la escasez de las precipitaciones. En regiones frías, la meteorización física por clioclastia y en zonas puntuales la erosión glaciar. Y en zonas húmedas, la meteorización química y la erosión fluvial son los fenómenos dominantes. En términos generales, los principales procesos exógenos que moldean el relieve de las laderas son la escorrentía superficial, los procesos fluviales y los movimientos gravitacionales. La erosión pluvial, es decir, el efecto de la colisión de las gotas de lluvia contra el suelo o roca y el movimiento de escorrentía o arrollada de esta sobre la superficie, están altamente relacionados con la presencia de cobertura vegetal y el tipo de esta, que atenúa e incluso anula dicho efecto. El impacto de las gotas de lluvia contra el suelo desnudo provoca el desprendimiento y la proyección de partículas en todas direcciones. Este efecto es mucho más limitado en caso de que el sustrato sea rocoso. Tras su caída, las gotas tienden a juntarse y movilizarse sobre la superficie, pudiendo arrastrar partículas a su paso. La arrollada puede ser difusa, movilizándose como pequeños hilos de agua trenzados en función de los obstáculos que se encuentran a su paso. Los hilos pueden unificarse moviéndose paralelamente y formando una arrollada laminar cuando el volumen de agua es mayor. Esto genera una erosión laminar, con una movilización homogénea de las partículas sobre la superficie, dando lugar a laderas redondeadas o con rupturas de pendiente. De otra forma, la arrollada puede ser concentrada. Debido a su turbulencia, el agua causa una erosión lineal en la superficie, generando incisiones que pueden ir creciendo con la repetición del proceso. Las aguas de escorrentía que no se infiltran en el subsuelo o se evaporan discurren en la dirección de máxima pendiente, erosionando y canalizándose hacia las zonas topográficamente más deprimidas, dando origen a redes fluviales con un gran poder modelador en las laderas. Por último, los procesos gravitacionales, favorecidos por los desniveles y las pendientes que presentan las laderas, dan lugar a la movilización de los materiales en estas y a la formación de relieves característicos. La clasificación de los movimientos de ladera suele referirse a los tipos de materiales involucrados, distinguiendo generalmente entre materiales rocosos, detritos y suelos, y por otro lado, el mecanismo de movimiento o tipo de rotura de la ladera, considerando también otros aspectos como el contenido en agua del terreno, la velocidad y la magnitud del desplazamiento. Estos procesos pueden ser exclusivamente gravitacionales, donde volúmenes de suelo o roca se movilizan debido a un desequilibrio generado por su masa, o bien están ligados además a la presencia de abundante agua, la cual favorece el desequilibrio gravitacional, siendo movilizados los materiales como fluidos. Las masas movilizadas en las remociones por gravedad tienen su origen en la meteorización de las rocas, donde los materiales disgregados a partir de estas tienden a alcanzar posiciones de menor energía potencial. Estos movimientos pueden ocurrir de manera casi imperceptible o bien de forma rápida y afectando a grandes volúmenes de material. En relación a la acumulación de los materiales disgregados, tanto suelos como sedimentos pueden agruparse en tres tipologías según su origen. Por un lado están los eluviones, que son depósitos de partículas de distintos tamaños desagregados directamente de la roca madre de la que proceden por procesos de meteorización y que permanecen in situ, es decir, no han sufrido un transporte, por lo que se desarrollan en zonas superficiales de muy poca inclinación. Los coluviones, por su parte, son acumulaciones de fragmentos de roca y minerales movilizados por procesos gravitacionales o bien por arrollada a favor de las laderas, pudiendo tener distintos grados de pendiente y granulometría. Mientras que los aluviones son depósitos de sedimentos que han sido transportados por una corriente fluvial, ya sea permanente o intermitente. Por tanto, los principales depósitos asociados a las laderas son de tipo coluvial. Los flujos de arrollada difusa generan erosión laminar, como se mencionó con anterioridad, mientras que la arrollada concentrada genera una socavación lineal en la superficie de las laderas formadas por suelos o litologías blandas. Las estructuras que se generan se llaman regueros o rills, mientras que las zonas que separan estos y que denotan una erosión laminar homogénea reciben el nombre de interregueros o interrills.
Esta erosión en litologías más competentes también puede darse, pero son menos frecuentes, como por ejemplo las acanaladuras o escurrideras en rocas graníticas. El socavamiento que produce la arrollada va aumentando con el tiempo, haciendo que estos regueros puedan evolucionar a cárcavas, cuyas incisiones, con un marcado perfil en V, son más profundas, mientras que las áreas de interreguero tienden a desaparecer. La confluencia y evolución de cárcavas puede dar lugar a la formación de barrancos, que son cauces de mayores dimensiones y perfiles más abiertos, que marcan un desnivel brusco en la superficie del terreno. En regiones áridas estas morfologías son muy comunes y forman un tipo de paisaje característico denominado badlands o tierras baldías. La erosión fluvial genera valles en V donde comúnmente las laderas están muy verticalizadas. Las zonas más deprimidas de estos valles por las que circula el agua de manera continua o esporádica se denominan vaguadas, las cuales a su vez están separadas entre sí por los interfluvios, que están compuestos por las vertientes y la divisoria de aguas. Los espolones o contrafuertes corresponden a interfluvios en forma de crestas alargadas que se generan en las propias laderas preexistentes. Estos se orientan perpendicularmente a la cresta montañosa de una cadena mayor e igualmente a valles mayores. Surgen fruto de la acción erosiva de las corrientes de agua en las laderas. Los cauces en las zonas intramontañosas que movilizan aguas de forma esporádica, ya sea por eventos de lluvia intensa o deshielo, pueden tener distintas morfologías y características. Los torrentes de montaña presentan cuencas de recepción pequeñas, cauces cortos y estrechos y elevadas pendientes, transportando predominantemente materiales gruesos y presentando gran capacidad de erosión en las zonas de cabecera y canal. Finalmente depositan su carga al perder bruscamente la pendiente. Los wadis o ramblas tienen cuencas de recepción mayores, cauces largos con pendientes moderadas, transporte principal de finos y presentando abundante sedimentación en el propio lecho. En la base de las laderas, en la zona de transición entre las áreas topográficamente elevadas y las de bajo relieve, tienden a acumularse gran cantidad de materiales procedentes de las primeras. Estos depósitos reciben el nombre genérico de depósitos de piedemonte. Incluyen tanto pequeñas acumulaciones de material al pie de las laderas como depósitos a gran escala en la base de cadenas montañosas, pudiendo cubrir grandes superficies. Estos depósitos son tanto aluviales como coluviales y reciben distintos nombres según el proceso de formación y características. El término glacis se utiliza en ocasiones como sinónimo de piedemonte, definiéndose como la superficie de baja pendiente que marca la transición entre las laderas y el fondo de valle o una llanura. Estos suelen tener un origen coluvial, originados por gravedad y por la arrollada difusa que moviliza los detritos que van quedando sobre las laderas, depositándolos en la base de las mismas. Los glacis también pueden derivar de procesos aluviales, desarrollándose a partir de la deposición del material que ha sido transportado por flujos hídricos a favor de cauces por los que transita el agua de forma intermitente, como los torrentes. Estos depósitos corresponden a los conos de deyección de los flujos intermitentes, denominados también abanicos. Los abanicos aluviales son depósitos de sedimentos que se forman cuando una corriente fluvial pierde velocidad y por ello la capacidad del transporte. Esto tiene lugar al pasar de un cauce restringido lateralmente dentro de una zona montañosa a una zona de llanura con menor pendiente. La disminución abrupta de dicha pendiente hace perder la capacidad de transporte del flujo y a depositar su carga. El tamaño de un abanico puede ser muy variable, siendo proporcional al área de la cuenca de drenaje en la que tiene su origen. La morfología de estos depósitos es en forma de abanico, presentando un ápice en su parte más elevada. El lóbulo activo, es decir, el que recibe la sedimentación, puede ir cambiando su posición con el tiempo, pudiendo quedar lóbulos abandonados, que pueden sufrir erosión por arrollada. El lóbulo activo puede estar recorrido por un canal encajado en el mismo o tener multitud de canales anastomosados. Cuando se unen varios conos de deyección al pie de las cadenas montañosas, se denominan abanicos aluviales coalescentes. En zonas distales, los canales fluviales, asociados igualmente a las áreas montañosas, pueden afectar a los depósitos de piedemonte, erosionándolos o depositando sobre ellos su carga durante eventos de inundación. La rectación o creep de ladera es un movimiento muy lento de la superficie del suelo a favor de la pendiente. Es debido a su inestabilidad a causa del propio peso del suelo que supera la cohesión entre las partículas del mismo,
dándose el movimiento sin llegar a generar una cicatriz de rotura en este. Los procesos de dilatación y contracción del suelo, debido a variaciones de la temperatura y la humedad, o por congelamiento y deshielo del agua, favorecen el movimiento gravitacional. Se da en laderas con pendientes mínimas de 10 grados y su desplazamiento está en torno a 1 centímetro al año. La presencia de agua en el suelo favorece los procesos de reptación, ya que puede reducir la cohesión entre las partículas. La actividad del ganado en las laderas en zonas de pastoreo puede potenciar el efecto de la reptación. Se caracteriza por formar ligeras ondulaciones en la superficie del terreno, dando lugar a una especie de pequeñas terrazas perpendiculares a la pendiente. También se evidencia por la deformación de los troncos de los árboles al inclinarse por la reptación y enderezarse estos hacia la vertical en su crecimiento. La solifluxión afecta a las zonas más superficiales de las laderas y es un movimiento lento del suelo a favor de la pendiente producido por los cambios en la saturación de los poros del mismo o por ciclos de hielo y deshielo en el caso de la gelifluxión. Esto se da en suelos con abundantes finos, en los cuales la presencia de agua posibilita la deformación interna del mismo, haciendo que éste fluya lentamente por gravedad ladera abajo, generando lóbulos de solifluxión. Su velocidad es menor a 2 metros por año y puede darse en laderas suaves, con al menos 3 grados de inclinación, favoreciéndose su movimiento cuanto mayor es esta. Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca a causa también de la inestabilidad de las mismas, pero en este caso el peso del material supera las fuerzas de cohesión de las partículas, generando un desplazamiento y originando una cicatriz de despegue asociada al plano de rotura a favor del cual se desplazan. Esto da lugar a la aparición de un escarpe de cabecera, que puede tener mayor o menor desarrollo según la magnitud del deslizamiento. La movilización del bloque que se desliza se da en forma de una masa coherente, es decir, mantiene sus características originales sin deformarse, aunque puede fragmentarse en bloques. La velocidad en este proceso es variable, desde 1 milímetro a algunos metros por día, y ocurre en laderas con pendientes de más de 12 grados. Estos deslizamientos pueden darse sobre una superficie de rotura cóncava, generando un movimiento rotacional, o bien ser traslacionales, dándose sobre una superficie plana inclinada, siguiendo un desplazamiento aproximadamente rectilíneo. Igualmente, la presencia de agua en el caso de los suelos favorece los deslizamientos, sin llegar a ser un movimiento en flujo. En los deslizamientos rotacionales, el bloque desplazado experimenta una rotación hacia adentro alrededor de un eje perpendicular a la dirección de desplazamiento. Muchas veces estos deslizamientos tienen una componente de traslación. En ocasiones, a partir de un primer deslizamiento, se desarrollan múltiples planos de rotura retrógrados sucesivos. Los planos de rotura en los deslizamientos traslacionales suelen estar controlados por discontinuidades preexistentes, como planos de diaclasa, superficies de estratificación o el contacto entre el lecho rocoso con los suelos. Los factores principales que favorecen el deslizamiento son la inclinación de las discontinuidades respecto a la pendiente, el contacto entre materiales permeables e impermeables, la infiltración de agua, la presencia de fracturas, etc. Cuando hay abundante presencia de agua en los materiales que conforman la ladera, se pueden generar flujos, también denominados coladas. Estos movimientos de masa se dan tanto en suelos como en derrubios e incluso movilizando bloques rocosos, dejando una cicatriz en la zona de arranque y un escarpe en cabecera. Los flujos pueden alcanzar distancias mayores a los anteriormente vistos y en general son poco profundos. El material está disgregado y se moviliza como un fluido denso, sufriendo una deformación continua durante su movimiento, a diferencia de los deslizamientos vistos anteriormente. Las coladas o flujos de barro o tierra. Muy bien, señores, vamos a quedar ahí. Espero que cuando nos toca el martes, hoy es martes, no miércoles, el jueves nos toca con ustedes, ¿no? Hola, jueves. Sí, ya. sí. Espero que para el jueves tengan todos tengan el mapa topográfico por lo menos, para que podamos empezar a hacer ya las prácticas. Entonces voy a empezar a explicar en forma teórica, virtual diré, después también van a haber explicaciones presenciales, pero ya pasado mañana empiezo yo con la parte del proyecto de escalas, cálculo de coordenadas, drenajes, vamos a empezar, ¿ya? Muy bien, señores. Una
Sí, sí, sí. Una consulta. Sobre los mapas, ¿no pueden entregar en otro horario más? Hable con la ayudante, con la auxiliar. Tiene su teléfono. Sí, sí, Dígale. ingeniero, pero siempre dicen una hora que estamos en clases. Yo dice a las 4, solo estaré media hora, creo, y yo tengo clases, justamente no puedo ir. O sea, una hora exacta donde todos podamos ir. Yo quisiera, la verdad, pues no sé si podría ¿Y informarle. cuál es su hora cómoda para usted? A ver. Sería el mediodía, ingeniero. No, pues al mediodía todos almuerzan. Ella también no le pagan a la auxiliar, por si acaso, es una auxiliar de honor. No puedo yo exigirla, pero voy a tratar de coordinar. ¿Ella misma pasa clases en la universidad? Sí, hoy mismo, porque a otro lado nos manda Porque ahí. donde entregues ahí cerquita, donde está la entrada, coordinaré yo con ella para la entrada de la universidad, ahí, en la misma universidad de entrega. O afuerita. Yo he ido al otro lado porque por no entrar a la universidad, ¿no? Era más cómodo para mí. Pero ya, yo voy a hablar de todo ella, ¿ya? Ya está bien, ingeniero. Voy a tratar de comunicarme con ella yo entonces. Ya, ya. Gracias. ¿De qué? Hasta luego, caballeros. Dije una pregunta. Sí. Vi que de algunos de mis compañeros están marcados, tienen. No se preocupe, yo lo voy a explicar eso. Vamos a empezar desde ahí. Ya, está bien. No se preocupe, ¿ya? Hay unos marcas de color rojo y unas marcas de color azul. Si el suyo no tiene, vamos a colocar las mismas marcas con rojo y azul. Un lápiz rojo, un lápiz azul. Está bien, hijo. En un rato lo van a hacer eso. Sí, y sí, para está bien. eso les voy a explicar, ¿ya? Ya, bueno, les quedo muy agradecido. Nos vemos pasado mañana, ¿ya? Y señorita, descuide, yo voy a hablar con ella y les voy a avisar qué grupo es este, 3, ¿no? Vamos a poner una hora más o menos cómoda aquí. Pero ustedes también pueden salir unos 10 minutitos de la clase. Entrar, pagar y salir no es mucho. ¿Ya? Bueno, listo, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.